Bueno, pues nada, vamos a arrancar el programa. Me parece que ya está ahí al otro lado a nuestro primer invitado, que ya lleva toda la media mañana también aquí en la radio. Él es Vladimiro Rodríguez, es doctor en geografía. En fin, ¿quién no conoce a Vladimiro Rodríguez? Vladimiro, buenos días. Sí, señor, buenos días. ¿Cómo estás? Digo que llevas media mañana en la 10 Radio. Bueno, sí, esta mañana estuve un rato, estuvimos ahí hablando de algunos temas, sí. Vladimiro, cuando uno se jubila hay que pasar a una reserva activa y no, digo yo, porque tú realmente has seguido luchando, ¿no? De alguna manera, moviéndote, vamos. Bueno, los de la generación mía tenemos la cultura de una época de esfuerzo, de una época de dificultades y sobre todo pues, esa inquietud y esa siembra que nos planteó la sociedad en la que estuvimos que desarrollarnos. En el caso mío, pues un campesino abandonado en la costa de Barlovento, en una zona marginal, en un pueblo bastante pobre como era la Barlovento antes de que las galerías dieran agua, y sobre todo con carencias bastante serias en la familia, porque no teníamos ni casa donde vivir, ni un entorno social o socioeconómico Tremendo. para por lo menos ir a la escuela. Ese es un dibujo total de lo que era la Canarias en ese momento, ¿no? Vladimiro, tú que siempre, a pesar de todo, has sido un idealista. Yo siempre te he dicho muchas veces que si sigues arando en el mar y el frío, que yo creo que en esa frase estamos mucho, ¿no? Siempre hemos seguido arando en el mar sabiendo que, bueno, que la utopía es la que cambia y la que mueve las cosas, ¿no? Pero mira, Vladimiro, háblame, cuéntanos un poco el tema de la transición, cómo era en ese momento. Hay mucha gente que nos sigue en nuestro programa, gente joven, gente que no sabía o que de alguna manera ahora están intoxicados con justamente con lo contrario en de la auténtica realidad de lo que pasó, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo era esa época aquí? Tú ahora estabas diciendo lo de tu familia, cómo era tu historia, ¿no? Pero ¿cómo era realmente? La transición fue un periodo económico y social y político bastante complicado, porque el mundo de Franco y el mundo de lo que fue la guerra civil había dejado grandes traumas en la sociedad y los que estuvieron en el mundo de los perdedores, o de los que yo creo que fueron perdedores, todo el mundo fue perdedor, pero hubo un sector que lo pasó peor, y no fue solo en el plano económico, sino en todos los planos, y vivía uno escondiéndose. Es decir, que hasta mi nombre, mi padre me pone este nombre en un momento determinado, porque supongo que el cura, bien porque no conocíamos mucho, o bien porque, es decir, en esa época había que poner hasta los nombres de santos o los nombres relacionados con Franco. Había en esa época mucho Francisco, es decir, hasta el nombre. Y entonces, desde ahí, a ir a la escuela, donde no tenías escuela, yo estuve en dos colegios, en el que en uno el maestro le arrendó, le regaló, le prestó a un aficionado local a que diera clase, y supongo que la parte del sueldo de maestro se quedaba el primero sin ir a la escuela, y el segundo le daría una parte al segundo. Y a la escuela se manejaba con un mimbre, un palo de mimbrero, y nos manejaban 50 muchachos en un colegio en la Cuesta, prácticamente con unas condiciones de disciplina de mando. Tú dices el nombre, porque tu padre de alguna manera era de izquierda. ¿Por qué te puso Vladimiro? Vladimiro no era un nombre habitual. Hombre, en la época. El nombre de Vladimiro es que aquí hubo una época, mi hijo que tiene ahora 40 y pico de años, y que se llama Iván, le pusimos el nombre de Iván. No sé, creo que las tías propusieron el nombre de Iván. Y cuando fui a apuntarlo aquí en la laguna no lo recogieron, porque decían que era un nombre ruso. Si le vas a decir que vas a poner el nombre de Vladimiro y que lo asocian con Vladimir Ilich, pues eso está interesante. En el año 42, es decir, que con 40 años, 40 y algo que tiene tu hijo, ibas a ponerlo Iván No, tuve que bajarla y lo inscribí en Santa Cruz, porque aquí me decían que no, que era un nombre ruso. Tremendo. Es decir, que desde el control pasaba desde la iglesia a todos los elementos que tenían poder. Claro. Vladimiro, tu parte... Habían robado el oro y lo habían llevado para Rusia.
y que éramos unos cómplices de los ladrones que robaron el oro y que hicieron una guerra y que Vladimiro, ¿cómo? Estamos en la cultura de que de los malos, de los que habían hecho daño a la sociedad, que la guerra la habían ganado los buenos y los otros, los que no pensaban así, eran todos malos. Claro. ¿Cómo accedes tú, por ejemplo, digo yo tú, porque de alguna manera veías ese entorno rural, abandonado, aislado, en fin, ¿no? Y adquieres una conciencia política. Yo, bueno, está en tu casa, pero muchísima gente también de que no tenía contacto no había un pasado, ¿no? No se sabía nada. ¿Cómo se consigue ese acercamiento ideológico a un cambio social? ¿Cómo se inicia eso? Bueno, yo en mi caso creo que mi padre nunca nos habló de política. Mi madre sí nos decía algo y luego gran parte de lo demás lo iba observando en la sociedad. Yo recuerdo un tema de que mi madre nos llevaba a misa y generalmente el cura que estaba en el pueblo se metía con los hombres porque no iban a misa, y de ahí saqué yo una conclusión, que cuando uno va a hablar en algún sitio tiene que hablar para los que están ahí, no para los que no están ahí. Yo entiendo que el cura se equivocaba de meterse con los hombres que no iban a misa. Si hay que hablar, tenía que hablar para los niños y las mujeres, que eran los que iban a la iglesia. Y por eso en la vida política he entendido que la política no se puede ser un tema teórico de hablar separado de la vida normal. Es decir, yo entendí luego cuando empecé a dar clases y he estado en varios puntos dando clases o encontrándome con una sociedad complicada como es toda nuestra sociedad. Pues, por ejemplo, yo estuve dando clases en un colegio como era el Colegio de los Hermanos La Salle en La Laguna, aunque yo no rezaba. Y también, hay que decir, de los que dirigían el colegio me lo permitieron. Y yo daba clases porque necesitaba para poder sobrevivir en La Laguna, para poder estudiar. Es decir, que ha habido gente tolerante de izquierda, de derecha. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? Pues yo creo que hay un tema de solidaridad, de compromiso. Y hay otro tema de una vida más egoísta, más de cada yo y más de a corto plazo. Ay, me está tomando un traguito de agua. Claro, claro. Mira, y una cosa, ¿cómo era ese momento? Dibújanos, por ejemplo, yo me imagino que uno de los lugares donde más movimiento había, político y tal, en ese momento podría ser La Laguna, ¿no? No, yo no puedo hablar de eso porque yo vine a La Laguna ya tarde, yo estudié por libre. Yo la primera curso fue el 69, en el que entré en la universidad porque era maestro. Yo estudié todo por libre, bachiller lo hice por libre, magisterio lo hice por libre, y yo cuando vine para Laguna ya La Laguna un poco ya se respiraba. Por ejemplo, Jerónimo Saavedra, que era el director del Colegio San Fernando, en un momento determinado se empezó a complicar aquello del Colegio San Fernando, y Jerónimo habló conmigo y hicieron una asamblea y me propusieron un director del colegio, y estuve de director un tiempo. Era ese mundo de mezcla entre lo que había y lo que se quería cambiar. Vale, vale. O sea, y el que antes estaba en el San Fernando estaba Jerónimo, ¿no? Sí, Jerónimo, pero Jerónimo era un hombre que todo el mundo sabía más o menos que era del PSOE, pero era de un PSOE que no decía nada, que estaba callado, que Felipe González o esta gente estaban al norte de los Pirineos, y los que peleaban un poco en la universidad y hacían alguna cosa eran los comunistas, que eran los que tenían un poco más, cubrieron mayores riesgos en una época dura como fue esa época de la transición. ¿Siempre ha estado el PSOE en ese punto, Vladimiro? O sea, acabas de definir ahora que cuando tú estabas allí era un PSOE, dices tú, un PSOE que callado, decías, ¿no? Sí, muy tolerado. Era, de alguna manera, había personas bastante que lo sabían, pero los que de alguna manera hacían oposición eran generalmente en la universidad eran los comunistas. O era Tazacorte, que fue una referencia en Canarias, de que Pepe Elcano, que en paz descanse, por ejemplo, para poder sacar a San Miguel en una procesión, negociaban los comunistas de Tazacorte con el cura negociaba con los comunistas porque los jóvenes los controlaban los comunistas, y para sacar a San Miguel de procesión había que contar con los jóvenes. Entonces había que autorizarles un baile, porque el cura no autorizaba los bailes. El cura prohibía los bailes porque eran pecaminosos. Es decir, en esa época era una época, un mundo complicado, un mundo
entre cosas que ocurrían en la vida y cosas que leídas hoy o escuchadas hoy parecen surrealistas. Es tremendo que hoy los jóvenes no sepan eso, o no hayamos sido capaces de explicárselo, ¿no? Hombre, yo me llevaron al Instituto de Granadilla una vez a dar una charla, creo que fue sobre el agua, sobre la agricultura. Y el cura que estaba allí, que tenía una sala que llamaban polivalente, que hacía de capilla y hacía de salón de actos, el cura vino y me echó de allí porque dice que eran comunistas. Es decir, hay cosas de estas que parecen surrealistas. Luego al final los profesores me volvieron a llevar. Y ese día la sala era polivalente, como decían. Es decir, estábamos en un mundo donde un día estaba yo, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, quedándome la pensión Garigonza en Granadilla, sí. Y apareció por ahí un responsable de la Guardia Civil con un par de elementos más, y me dijeron que sí, me empezaron a hablar de la pasionaria y querían pegarme gracias a unos campesinos de Granadilla, que tampoco eran comunistas, que eran gente normalita, agricultores, que me conocían más, me defendieron, y si no esa noche me zurran. Y cuando eso yo estaba totalmente dedicado a hacer la tesis doctoral porque la necesitaba para poder trabajar. Es decir, que hay historias de estas que parecen surrealistas totalmente. Por ejemplo, una historia surrealista que yo no la sabía, que el otro día cuando te llamé para esta charla, me comentabas de diferentes núcleos donde había izquierdas montadas en la isla de Tenerife, por ejemplo. No me comentaste otras islas, pero sí de aquí. Sí, y me hablabas de Arona, ahora por lo que estás diciendo, que cosas surrealistas. En Arona estaba Cheche, y había el barbero, había 4 personas allí que sabían que eran comunistas. Este hombre Alayón, el padre de Cheche, era un hombre con cierto nivel de respeto en la sociedad, tenía el comercio más vivo que había en esa zona, y había cierta tolerancia. No era así cuando el primer acto que se hizo de la democracia en Arona, alguien de los que tenía poder en Arona se sentó en la puerta del cine del Valle San Lorenzo, y con estar sentado allí no entró ninguno de los trabajadores que tenía, que era de la empresa más importante que había por allí en ese momento. Es decir, estamos a caballo entre los dos mundos. Aparte de eso, ese hombre tomaba café con nosotros, y cuando tomaba café era aparentemente un demócrata, pero cuando tenían que jugar, que entendía que podían los comunistas hacerle daño, pues utilizaba el poder de la época anterior. Tremendo. Yo te digo lo de surrealista por algo que me comentaste, que a mí me echó la mano en la cabeza. Tú me dijiste que en ese establecimiento no se podía, no colocaban ropa interior, ropa femenina, sí. Porque cuéntanos eso, que me parece que era. Creo que fue el primer establecimiento que puso ropa interior en la piscina. Y le llamaron la atención, gracias a que era un hombre que tenía un nivel de respeto allí, le llamó la atención, no sé si fue el cura y algunos políticos. Era así de duro. Pero para que quitara la ropa de allí, sí, que era una ropa que era un poco pornográfica la ropa. O sea, ni Irán, ¿no? Se pone uno a pensar ahora, dice tú, yo creo que hay historias por ahí que son increíbles. Increíbles, ¿no? Cosas de vivir en los pueblos escondiéndote. Por ejemplo, en España sabía que tenías una oportunidad en Agache un poco. Sin embargo, en el casino de Wimbledon, si se te ocurriera pasar por allí. El casino de la Orotava, por supuesto que aquello estaba prohibido de que entrara nadie que tuviera color de oposición o de algún sentido crítico. En Icó de los Vinos igual también, es decir, había pequeños respiraderos, por ejemplo, la Guancha era uno, pero había muchos. En la Isla Baja también se podía llegar un poco. Pero ¿Qué te pasó cuando te ponías a vigilar? Tú estuviste detenido también cuando te ponías a vigilar que habían puesto una gente mayor en el local de Rambla Pulido del Partido Comunista. No, eso fue el 23F. Eso fue el 23F. Vale. El 23F mandamos a Rambla Pulido a unas personas, estuvimos desapareciendo todo el material que teníamos, pero ya fue el 23F. Vale. Y hasta que el Mirán del Bosch sacó los tanques de la calle, en Rambla Pulido, aunque han dicho ahora todo lo contrario, que era demócrata, el capitán general que estaba aquí en aquel momento, estuvieron con la luz encendida y nosotros estábamos cuidando qué pasaba allí. Porque una parte de los, incluso que éramos ya conocidos y que estaban legalizados Partido Comunista, una parte se escondieron y desaparecieron, y allí estuvimos en Rambla Pulido, donde teníamos el local, recogiendo materiales que lo llevamos para una casa en Fania,
de unos comunistas en Fania, y para esconder los papeles o quemar los que podíamos quemar. ¿Cómo hacían para reunirse? Porque yo me imagino que serían como, bueno, ¿cómo lo hacían en una sociedad donde todo estaba vigilado? ¿Cómo lo hacían? Tenían que ser personas conocidas y de confianza. Sí. Los demás van a tener verdad. A pesar de todo, hubo muchas redadas que terminaron siempre mal. Tú piensas que cuando yo estaba en el García Escame en la Cuesta dando clases y vinieron la Brigada Político-Social y me secuestraron de allí y tuvieron que echar los niños a la calle. Y los maestros que estaban allí lo sabían que me iban a venir a buscar porque cuando eso estaba desdoblado el colegio García Escame. ¿Pero te sacaron en horario escolar? ¿Estabas trabajando? No, el colegio estaba por la mañana, era un grupo de niños y por la tarde era otro. Estaba desdoblado el colegio para dar clases. Yo daba clase al grupo de la tarde. Me vinieron a buscar por la mañana. Pero lo lógico es que si habían sido amigos o gente demócrata, que eran maestros, que luego muchos de ellos los vi en cargos políticos, incluso del PSOE, pues vinieron por la mañana a buscarme y nadie me dijo nada. Y cuando me vinieron a buscar por la tarde, yo le dije que esperaran a que diera la clase y que luego me llevaba. Me dijeron que no, que echaran a los niños para la calle, me sacaron y me llevaron para las mazmorras del gobierno civil. Me llevaron para el célebre Matute. Habían matado no se ha dicho bien cómo fue, Antonio González, que era un militar, lo había matado 15 días antes de que nos llevaron a mí para las mazmorras. Estábamos en una época en transición. ¿Y te llegaron a dar o simplemente te llevaron detenido? No, me detuvieron, me sacaron, dieron vuelta a la solapa de la chaqueta. Somos de la Brigada Político-Social, acompáñenos. No, y sin más. Y me llevaron para las mazmorras que están abajo, bajo las escaleras del gobierno civil. Todavía las veces que he entrado allí me cambio de color. Tremendo. Mira, Vladimiro, el tiempo pasó, ha avanzado. No tengo más tiempo, me gustaría tener mucho más tiempo para hablar contigo, pero sí quiero hacerte una pregunta para mí importante, ¿no? Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Es decir, cuando la izquierda fue modificando, fue haciendo, adaptándose a los diferentes movimientos, situaciones y años y demás, ¿no? Hay un momento clave en el que Icán, que representaba a una parte de la izquierda comunista o de la izquierda, se introduce dentro del conglomerado de Coalición Canaria. Ese momento, Vladimiro, ¿qué significó para la izquierda? ¿Significó qué significó realmente? ¿Qué piensas tú que significó aquel paso y cómo se evolucionó después o se involucionó? No lo sé. Hombre, había dos aspectos. Uno es el aspecto teórico de la izquierda, de la derecha, el aspecto del que hablamos, y el otro es el aspecto de cuando convives, cuando te acercas a la realidad, cuando gestionas las cosas. Yo soy de los que pudo vivir o vivió de lleno ese tema. Por ejemplo, cuando yo entré en el Cabildo, que entré por Icán, o por ICU, no sé cómo fue, yo había perdido, me había presentado a todas las elecciones y en todas había perdido, había estado presentado a candidatos por La Palma, por aquí, por Tenerife. Como Partido Comunista teníamos unas dificultades enormes para comunicar. Había una leyenda con fundamento y otra parte que no tenía ningún fundamento. La leyenda de cómo había hecho la Unión Soviética las cosas, o Stalin, o cómo en Cuba las supuestas reformas agrarias y lo que había hecho la Revolución Cubana. Esos temas eran una losa pesada sobre nosotros. Y nosotros también éramos un poco sectarios, muy mirando para adentro. Y luego tampoco queremos nuevas organizaciones comunistas, llegar a ver aquí 3 o 4 partidos comunistas diferentes. Y cuando yo entré en el Cabildo, que entramos Melchor Núñez y yo, Adán, como un hombre que era un hombre abierto, era un demócrata, por lo menos era una persona demócrata, y era una persona preparada, me dijo de manera así dura, ¿y tú cuánto cuestas? Entonces, en esa época a ti te faltaba un voto para tener la mayoría, y estaba el PSOE y el PP por fuera. En ese momento,
¿cuál fue el planteamiento que hice yo? Pues más allá de contar con la organización a unos niveles bastante limitados de lo que teníamos de militantes, era plantear qué cosas íbamos a pedir para negociar, para hacer gestión con la derecha. Una vez que entraste ahí y vas viendo que esa derecha ni es una derecha pura, ni que había de todo tipo de gente, unos más comprometidos, unos mirando más de manera más egoísta de tipo familia o de entorno, y otros con más compromiso social, que no había todo, y que por parte de la izquierda también había una izquierda muy teórica de echar discursos, y luego cuando le pedías que se sacrificara, que hiciera esfuerzo, ya era otra cosa. Es decir, que ni hay un tema de agua destilada de buenos y malos, sino que la sociedad es complicada y hay actitudes que son solidarias, aunque digas derechos. Por ejemplo, el que vaya el Papa ahora a las raíces es un tema de izquierda, pues, o es un tema de derecha, como se ha hecho estos días el tema este. Es decir, no hay una lectura, sino hay un compromiso, o entiendo yo que hay un compromiso entre cómo se vive y cómo se predica. No se puede predicar alejado de lo que uno hace y vive todos los días. Y ese es parte del tema también, del dilema que tiene hoy mismo la izquierda también. Vladimiro, es que me encantaría seguir hablando con el tema, pero ya no tengo más tiempo. Oye, te agradezco un montón que hayas estado con nosotros. Otro día te llamo y seguimos hablando del tema, que es súper interesante. No, ¿vale? Es que este es un tema muy importante. Claro, es muy importante, muy importante. Hoy estaba yo viendo cómo puede ser con esto que ha pasado estos días, con el dichoso tema de las Malvinas, que unos aviones se vayan vacíos desde aquí y otros se quedan y esperan a que se los lleve otro avión, con temas totalmente egoístas de cómo se mira a corto plazo, o cómo para los niños que están viniendo en pateras de África hay una actitud, y para los que viven en otras naciones, lo dejamos para otro día, Vladimiro, que yo no tengo más. Vale. Bien. Bueno, un abrazo. Chao, gracias. Saludos. Chao. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez.